una resistencia y un capacitor, ¿no? Eso como observación al menos. Bueno, entonces esto es como un resumen general de circuitos análisis de circuitos en AC, ¿no? Otra cosa que tal vez podemos mencionar es que la representación gráfica para las fuentes de cociente y de tensión, ¿no? Una fuente de tensión, por ejemplo, está representada de esta manera. Así o de esta manera. Y para las fuentes de cociente, de misma manera, de esta manera. ¿De acuerdo? Esto es en cuanto a representación gráfica. Y las impedancias generalmente están representadas en forma de cajas, donde se las da un nombre, la impedancia ZP, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces eso como resumen general, porque todo esto ya lo habían visto con el ingeniero. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, ¿no? Entonces, vayamos a lo que es esencial para su evaluación, para su examen, es la resolución de circuitos, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo dinámica, ¿de acuerdo? Vamos a hacer 3 ejercicios que son 3 posibles preguntas, ¿no? 3 ejercicios que son 3 posibles preguntas. Partamos por un ejercicio de esta manera, ¿de acuerdo? Y vamos a imprimir. Se va a hacer nuestro primer ejercicio. De acuerdo. Entonces, si observan, tenemos una fuente de tensión en paralelo con 2 impedancias, ¿no? Ahora entonces vamos a explicar a detalle aquí. Para lo cual nos damos, para hacerlo más interesante, entonces nos plantearemos, por ejemplo, aquí nos da para denotarnos el voltaje o la cociente, ¿no? Para hacerlo más interesante nos daremos la cociente. La cociente I de T es igual a, digamos, 2 seno. ¿Qué cosa va a hacer? Perdón, entonces seguimos. 2 seno de, digamos, 100 siente más alguna fase, ¿no? Digamos, 90. ¿De acuerdo? Eh, Ustedes pueden usar la función trigonométrica que más les plazca, ¿no? En general, bueno, en específico, para sus evaluaciones ustedes usan coseno, ¿no? Para lo cual ustedes deben saber los equivalentes de las funciones trigonométricas, las cuales voy a denotar que son las siguientes. Por ejemplo, si ustedes tienen seno de algún argumento, perdón, menos seno de algún argumento, eh, para llevarlo a su forma con una magnitud positiva será seno del mismo argumento más menos 180. ¿De acuerdo? Pasamos a, si ustedes tuvieran menos coseno de algún argumento, esto va a ser igual a coseno del mismo argumento más menos 180. Por otro lado, si ustedes tienen más menos coseno de algún argumento, su equivalente será
seno de el mismo argumento más menos 90. Por otro lado, si ustedes tuvieran más o menos seno de algún argumento, entonces, su equivalente será coseno del mismo argumento menos más 90. ¿De acuerdo? Entonces nosotros debemos convertir esta función seno a coseno. Entonces hacemos eso y nos resultará de esta forma, ¿no? I de t es igual a 2 coseno de todo el argumento. Voy a hacer uso de esta identidad, ¿no? Coseno de todo el argumento, 100t más 90. Y como veo que tiene coeficiente positivo por delante, tendré que restarlo menos 90 grados, ¿no? Y de esta manera obtengo que pi de t es igual a 2 coseno de 100t y con una fase de 0, ¿no? No estoy denotando el 0 porque es ausencia de valor. Listo, entonces seguimos. Ya tengo I1 de t en su forma cosenoidal, ¿no? Entonces lo siguiente, si ustedes, por ejemplo, ya tuvieran en su forma cosenoidal, lo que deben recopilar primeramente es la frecuencia angular. La frecuencia angular para nuestro caso será 100, ¿no? 100 radianes sobre segundo. Posteriormente calculamos las impedancias del capacitor y del inductor. Para este ejemplo, entonces ya sabemos que la impedancia de la resistencia de un ohmio es mismo 10 ohmios. Para el caso de la impedancia de las resistencias de 6 ohmios es 6 ohmios, ¿no? Entonces calculamos la impedancia capacitiva. Como ya hemos mencionado, es igual a menos J sobre la frecuencia angular por el capacitor, ¿no? Que es 50 mil. Si procedemos a hacer eso, ¿cuánto nos va a salir? Si alguien nos puede ayudar. Eh, menos 0,2, ¿no? Menos 0,2 J. Y por parte de la impedancia inductiva va a ser igual a la frecuencia de oscilación por el inductor, ¿no? Eso nos da un valor mm, de 200 ohmios, ¿no? De 200 J ohmios. A ver, viendo si tal vez nos cometió algún error. No, ¿verdad? Entonces está bien. Recuerden que la unidad de medida respectiva de las impedancias es el ohm. ¿De acuerdo? Listo, entonces ya tenemos todo. Lo que sí nos convendría es dibujar este circuito para que se denote mejor. Entonces, haciendo eso, mm, vayamos con eso, dibujando este circuito. Lo vamos a hacer más aquí. Era el siguiente circuito, ¿no? Era una fuente de tensión con una resistencia, un capacitor y por último una resistencia y un inductor, ¿no? Donde la resistencia número 1 era 10 ohmios y 6 ohmios. 10 ohmios, 6 ohmios. Y los valores de la impedancia del capacitor era menos 0,2 J y del inductor 200 J, ¿no? En donde el problema, como ya nos habíamos planteado, y uno de t es lo que teníamos, ¿no? Y uno de t en forma fasorial va a ser igual a 2
en magnitud y en fase 0. Entonces procedemos a denotar eso aquí. Y 1 en forma factorial va a ser igual a 2 en magnitud y en fase 0. Listo, entonces el objetivo aquí es determinar B sub 0 de t, ¿no? B sub 0 de t. Pero como estamos en el dominio fasorial, en el dominio complejo, en otras nomenclaturas y en otras dicen el dominio de la frecuencia, ¿no? Lo que debemos hacer es lo siguiente. Debemos hallar B sub 0 en el dominio fasorial y posteriormente convertirlo al dominio del tiempo, ¿no? Porque el problema me exige determinar en el dominio de t. Entonces, para la resolución de este tipo de circuitos, ustedes pueden usar cualquier método, ¿no? Cualquier método que conozcan o hayan llevado en circuitos 1. No sé, divisor de tensión, divisor de cociente, impedancia equivalente, transformación de fuentes, método de mallas, supermallas, nodos, supernodos, etcétera, ¿no? Entonces, para aquí, por otra parte, es ley de Ohm, ¿no? Ley de Ohm. Entonces, aquí, ¿qué puedo hacer uso? ¿Cómo puedo resolver este ejercicio? Mm, si ustedes recuerdan, pueden resolver, en este nodo de aquí, tengo por objetivo determinar ley de cocientes de Kirchhoff, ¿no? ¿Qué indica ley de cocientes de Kirchhoff? Que la suma de cocientes en un nodo es igual a 0, ¿no? Dicho eso, entonces podemos hacer la sumatoria de cocientes, ¿no? Tengo aquí una cociente de 1 que está entrando y una cociente y 2, perdón, y S lo pondremos, y S y la cociente de primario. Y P y S que salen, ¿no? Haciendo eso, me va a quedar que I1 menos IP menos IS es igual a 0, ¿no? Donde IP, ¿a qué es igual? IP, por ley de Ohm, ¿a qué es igual? Si notan, esta fuente de tensión está en paralelo con esta impedancia. Y también está en paralelo con esta otra impedancia, ¿no? Entonces, por ley de Ohm, puedo denotar que es la fuente de tensión, el valor de la fuente de tensión, que es B sub 0, sobre esta impedancia. Esta impedancia de aquí va a ser la suma de las impedancias, ¿no? Recuerden que es lo mismo que sumar impedancias en serie y impedancias en paralelo. ¿Qué me voy? Si yo tengo dos impedancias en paralelo, perdón, en serie, mi impedancia equivalente va a ser igual a la suma de estas dos impedancias. Ahora, si yo tuviera dos impedancias en paralelo, mi impedancia equivalente va a ser igual a el paralelo de esas dos impedancias. ¿De acuerdo? Entonces, si observo aquí, tengo dos impedancias en serie, ¿verdad? Por lo cual, puedo hacer lo siguiente. Será B sub 0 sobre 10 menos 0,2 voltios. Eso representaría IP. Por otro lado, IS de misma manera será 1, perdón, B sub 0 sobre 6 más 200 voltios, ¿no? Si procedo a reemplazar, si procedo a reemplazar, ¿qué me va a quedar? I sub 1 es igual a I sub P. I sub P es B sub 0 sobre 10 menos 0,2 voltios, más
si reemplazo I sub C, será B sub 0 sobre 6 más 200J, ¿no? Ahora mi objetivo es factorizar B sub 0. B sub 0 factorizando me va a quedar, vayamos por paso. I sub 1 va a ser igual a, si factorizo B sub 0, va a ser igual a 1 sobre 10 menos 0,2J más 1 sobre 6 más 200J, ¿no? Despejando B sub 0 es igual a I sub 1 sobre 1 sobre 10 menos 0,2J más 1 sobre 6 más 200J. Ahora, si reemplazo el valor fasorial de I sub 1, va a ser igual a 2 en magnitud y en fase 0, ¿no? Entonces, haciendo este cálculo, determino B sub 0. Procedo a hacer eso, me va a resultar un valor de 19,96 en magnitud y en fase 1,71 grados, ¿no? Unidad de medida respectiva, el voltio. Pero como el ejercicio me planteaba, yo no necesito B sub 0 en el dominio fasorial, necesito en el dominio del tiempo, ¿no? Y es muy sencillo transformar al dominio del tiempo, es simplemente denotar B sub 0 de t es igual a 19,96. Uso la función trigonométrica que he usado, coseno de, denoto la frecuencia angular, 100t y posteriormente la fase, ¿no? Más 1,71 grados. Por último, la unidad de medida respectiva, ¿no? Entonces, con esto he dado solución al problema. ¿De acuerdo? Observaciones, las siguientes, ¿no? Simplemente he hecho esto para que se note que puedo hacer por el método que yo quiera, ¿no? También estaba permitido lo que ustedes querían. Bueno, perdón, lo que ustedes necesitaban. Por ejemplo, otros pueden hacer por ley de cocientes, perdón, por cocientes de mallas. Otros pueden usar una impedancia equivalente, ¿no? Debido aquí está en paralelo esta impedancia y tengo la cociente, ¿no? Y en fin, pueden usar el método que ustedes más deseen. La cuestión es que ustedes se vayan por el camino más rápido y más confiable que tengan, ¿no? Si alguien domina a la perfección impedancias equivalentes, lo hace, ¿no? Si alguien domina a la perfección corrientes de malla, perdón, método de mallas, entonces igual, ¿no? Método de nodos, por ejemplo, en fin, pueden usar los métodos que ustedes quieran. La cuestión es que lo manejen correctamente, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda? Chicos, preguntas, dudas. Ya. Entonces, eso es la forma, ¿no? Voy a explicar de dónde se transforma esta situación. Parte del mismo principio que habíamos dado, ¿no? Que B sub 0 de t es igual a partes real de ¿qué? Ustedes denotan el fasor B sub 0 y lo multiplican exponencial a j omega t. Mismo caso, convertimos esto a su forma exponencial. B sub 0 de t es igual a partes real a la parte real del fasor. El fasor era 19,96
exponencial, exponencial a J 1,71 por exponencial a la J omega T, ¿no? Nosotros sabemos que omega T, perdón, omega era de entrada 100, ¿no? 100 T. Entonces, aplicamos eso, B sub 0 de T es igual a partes de A de 19,96 exponencial a la J 100 T más 1,71 paréntesis, ¿no? Listo, aplicamos la ecuación euleriana. B sub 0 de T es igual a la partes de A de 19,96 coseno de 100T más 1,71 grados eh, más 19,96 J seno de 100T más 1,71 grados. Ahora, cuando me indica aquí que necesito la partes de al, entonces yo observo toda esta función de aquí y recopilo el coeficiente que no tenga número imaginario. En nuestro caso, va a ser todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, finalizando, B sub 0 de t es igual a 19,96 coseno de 100t más 1,71 grados. Y la de medida efectiva, el voltio, ¿no? Eso sería lo correcto, pero ustedes apliquen el atajo, ¿no? Es más sencillo, denotan la magnitud, la función trigonométrica, la frecuencia de oscilación y la fase, ¿no? Ejemplo, si fuera negativo, entonces va un negativo por delante, ¿de acuerdo? Es solo para conocimientos rápidos. Entonces, una vez hecho ya el primer ejemplo, pasemos al segundo. Ah, guardamos en caso de que lo necesiten. Entonces, borramos y el segundo ejemplo sería este, ¿de acuerdo? Para eh, para este tipo de ejercicios, noten que ya nos dan el dominio fasorial, ¿no? Entonces, por ese motivo, entonces debemos determinar en el dominio fasorial, ¿no? La respuesta que nos pide. En este caso, nos pide I sub 0 de t. Para eso, entonces, puedo aplicar el método que yo quiera, ¿no? No sé, el más fácil es el método de nodos para este caso. Otro caso sería hacer por impedancias equivalentes y transformación de fuentes. Hagamos por dos métodos, entonces hagamos por transformación de fuentes y impedancias equivalentes. Y el otro por nodos, ¿no? Por nodos. Vamos por el más fácil. El más fácil es de hacerlo por nodos, ¿de acuerdo? Entonces, debo sumar todas las cocientes que salen por ese nodo. Espera un cacho. Vamos a ampliar. Listo. Entonces, el método de nodos, ¿no? Primeramente, lo debo denominar el nodo B, donde yo tengo que hacer sumatoria de todas las cocientes que salen por ese nodo. ¿De acuerdo? Y como ustedes saben, el número de ecuaciones se va a reducir. Antes tendría que tener una referencia, ¿no?
Esa va a ser mi referencia. Listo, entonces procedo a hacer la primera ecuación. La primera ecuación va a ser igual a B, va a ser igual a B sobre la suma de estas dos impedancias, que va a ser 8 menos 2J, ¿no? Más B sobre 4J, más B menos de esta fuente de tensión, que es 50 de magnitud y en fase 30 sobre 6. Y por último, esta corriente de aquí. Esta corriente de I es igual a la contraria de esta fuente, ¿no? Entonces, por ese motivo, menos 10 en magnitud y en fase 0, ¿no? Gracias a que vamos a hacer todo eso, lo igual vamos a hacer. Noten que aquí simplemente voy a tener una incógnita, ¿no? Es la incógnita que yo necesito, porque si determino B, puedo determinar I sub 0, ¿no? Entonces procedamos a hacer eso. B va a ser igual, de forma rápida, va a ser 10 más 50 en magnitud y en fase 30 sobre 6 sobre 1 sobre 8 menos 2J más 1 sobre 4J más 1 sobre 6. ¿De acuerdo? ¿De dónde sale esto? Simplemente, ah, perdón, aquí había cometido un error, ¿no? Corrigiéndolo, va a ser más B menos 50 en magnitud y en fase 30 sobre 6, ¿no? Listo, entonces, factorizando B y llevando al otro extremo los factores que no dependan de la variable que quiero hallar, entonces quedará esto, ¿no? Entonces B, si podemos calcularlo, es todo esto. Ahora, para aquellos que tal vez no sepan usar su calculadora, esto, no se confundan, tienen que ponerlo en paréntesis, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la calculadora va a interpretar que les va a lanzar un mensaje de error diciendo que es como si esta magnitud la estuviera sumando a esta magnitud, ¿no? Entonces, por eso, siempre encierran en paréntesis. Para eso, entonces, 10 más 50 de magnitud y en fase 30 sobre 6 sobre 1 sobre 8 menos 2J más 1 sobre 4J más 1 sobre 6. ¿A qué es igual a 49,2254 en magnitud y en fase 51,4111. Unidad de medida respectiva, el voltio, ¿no? Listo, entonces ya tengo ese voltaje. Como ya tengo este voltaje de aquí, por ley de Ohm, yo sé que si tengo el voltaje es igual a una corriente por la impedancia, ¿no? Como también ya tengo la impedancia y el voltaje, puedo determinar la corriente, ¿no? En este caso, la corriente va a ser I sub 0. I sub 0 es igual a B sobre la impedancia, que es igual a 8 menos 2J. I sub 0 es igual a este voltaje B sobre 8 menos 2J, ¿no? Entonces procedemos a hallar. I sub 0 es igual a ese voltaje sobre 8 menos 2J. Entonces, I sub 0 es igual a 5,9694 en magnitud y en fase 65,44, ¿de acuerdo? Unidad de medida respectiva en amperes. Ahora, ese sería el primer método, ¿no? El método más fácil y más directo.
¿Cuál sería el otro método? Usar impedancias equivalentes, ¿no? Usando impedancias y transformación de fuentes, ¿no? Y copiamos esto. Hasta ahí. Listo. Entonces, la otra forma sería con impedancias equivalentes, ¿no? Para eso deben darse cuenta algo. De misma forma, ley pasiva de signo, siempre, ¿no? Si yo voy a requerir esta corriente, el voltaje que debe estar aquí es el siguiente, más menos. ¿De acuerdo? Lo voy a denominar más menos B sub 0. Recuérdense eso. Entonces, haciendo por impedancias equivalentes, el circuito me va a quedar de esta manera. Primeramente voy a hacer el paralelo de esta impedancia con esta. Y me va a quedar una impedancia aquí, donde está representada más menos B sub 0, con una fuente de cociente, una resistencia y una fuente de tensión, ¿no? La impedancia, la vamos a denominar impedancia Z, es igual a 4J por 8 menos 2J sobre 8 más 2J, ¿no? Esto es una suma directa. 8 menos 2J más 4J es 8 más 2J. ¿De acuerdo? Denotemos sus valores correspondientes. 50 en magnitud y en fase 30 y 10 en magnitud y en fase 0. Listo, entonces ya tengo todo. Lo siguiente es aplicar una transformación de fuentes en este nodo de aquí, ¿no? Haciendo eso, el circuito me va a quedar de esta manera. La impedancia con la fuente de voltaje en paralelo con una fuente, perdón, en serie con una fuente de voltaje de 60 en magnitud y en fase 0. Y la misma impedancia, 6, ¿no? Listo, entonces mi objetivo es determinar el voltaje B sub 0, ¿no? Y ya tengo un circuito reducido. Ahora, para aquellas personas que no saben tal vez cómo se hace transformación de fuentes, es la siguiente. Si yo tuviera una fuente de corriente en paralelo con una impedancia, no sé, la denominaremos impedancia T y esta la fuente de prueba, la corriente de prueba. En estos respectivos nodos, yo puedo aplicar transformación de fuentes, la que consiste en que se va a convertir en una fuente de tensión en serie con una impedancia, ¿de acuerdo? La cual va a ser la impedancia en paralelo y en serie va a ser la misma impedancia. Más en cambio, el valor de esta fuente va a ser igual a la corriente de prueba por la impedancia Z. Y de misma manera, si yo tuviera una fuente de tensión en paralelo con una resistencia, perdón, en serie con una resistencia, puedo aplicar transformación de fuentes, la cual me va a resultar en una fuente de corriente en paralelo con una impedancia, donde la impedancia va a ser la misma, ZP, y el valor de la fuente de corriente va a ser el voltaje de la fuente de prueba sobre ZP. ¿De acuerdo? Eso es lo que he hecho aquí. Noten que está esta fuente de cociente en paralelo con esta fuente, con esta impedancia, ¿no? Entonces, con lo que habíamos explicado anteriormente,
se va a convertir en una fuente de voltaje. ¿En qué líneas? Aquí y aquí, ¿no? Una fuente de voltaje con una impedancia en serie. Como habías mencionado, la impedancia que estaba en paralelo es la misma impedancia que va a estar en serie, ¿no? Entonces, yo puedo resolver este circuito por el método que yo quiera, ¿no? Otro ejemplo, observen aquí, también podrían hacer otra transformación de fuentes, pero no es aconsejable. ¿Por qué? Porque pierdo la incógnita que yo quiero hallar, ¿no? Entonces, hagamos una malla aquí pequeña para determinar una cociente. Ojo que esta cociente no es la que estoy hallando, ¿no? Entonces, haciendo eso me va a quedar haciendo ley de voltajes de Kirchhoff, porque estoy sumando todos los elementos que tienen tensión, va a ser igual a menos 50 de magnitud y en fase 30, menos 60 de magnitud y en fase 0, más 6 y 1, más B sub 0, ¿no? Más B sub 0. Pero B sub 0 es igual a Z por I1, ¿no? Perdón, por I. El cual la única incógnita que debo hallar aquí es I. Despejando I va a ser igual a 60 más 50 sobre 6 más Z, ¿no? Pero nos habíamos olvidado de determinar Z. Z es igual a 4J por 8 menos 2J sobre 8 más 2J, ¿no? Esto es igual en forma fraccionaria, 32 17avos más 60 17avos. J, ¿no? Listo, ya tengo todo. Procedo a reemplazar y determino I, ¿no? Y va a ser igual a 60 de magnitud y en fase 0 más 50 de magnitud y en fase 30 sobre 6 más la impedancia Z. Y eso me da un valor de 12,30 en magnitud y en fase menos 10,51. Pero yo no necesito esta cociente, yo necesito B sub 0, ¿no? B sub 0 es igual a esta cociente por la impedancia Z. Haciendo este cálculo, B sub 0 me sale que es 49,2254 en magnitud y en fase 51,41 voltios, ¿no? Ahora ya que tengo B sub 0, puedo determinar más directamente I sub 0. I sub 0 por ley de Ohm sería B sub 0 sobre 8 menos 2J, ¿no? 8 menos 2J. Y me sale que I sub 0 es igual a 5,9694 en magnitud y en fase 65,4473. Unidad de medida amperio, ¿no? Ahora creo que no nos ha salido igual, ¿no? A ver si revisamos. Esto es I sub 0 que hallado por el método de transformación de fuente. Ah, no, nos ha salido igual, ¿no? Fíjense, siendo por el método de nodos, nos sale 5,9694 en magnitud y en fase 65,44. Y por el método que les había explicado es 5,9694 en magnitud y en fase
65,4473, ¿no? Fíjense que ustedes pueden elegir el método que deseen, ¿no? Pero en preferencia el más corto. En este caso era este. Si ustedes partían por esto, igual era el más corto, pero tienen que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Ley pasiva de siglas. Determinar qué están hallando. ¿De acuerdo? Entonces eso es consejo y sugerencia, ¿no? Ahora, si alguien tiene dudas, preguntas, sugerencias, alguna duda, algún ejercicio tal vez. ¿Alguien? ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? Es una duda. Sí. Eh, Supongamos que tenemos -50, ángulo 30. ¿El signo afectaría al ángulo más? Eh, ¿Cuál te refieres? A ver, me dices esto, ¿no? Tuviera 50 de magnitud. ¿Cómo dices? ¿Me puedes decir otra vez? 50 de Sí. magnitud y en fase 30. Sí, pero negativo. Ya, negativo. Lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente, no es como si tuvieras esta dirección, digamos que este es el valor de una cociente. Y lo que va a causar aquí es que lo que estás viendo aquí es su contrario. ¿De acuerdo? Pero en el caso de aquí, por ejemplo, ¿no? Tenía 50 de magnitud y en fase 30. Al llevar al otro extremo, claramente este signo se va a perder, ¿no? Por eso está así, con signo positivo. Ahora, si tú quieres hacerlo primero de esta manera, no hay ningún problema. Lo único que va a causar es que este ángulo de aquí se va a sumar más 180 grados. Sumar o restar más 180 grados. 50 más 180, ¿cuánto sería? 210, ¿no? Pero los recomendables que este argumento de aquí, y yo tengo un argumento aquí, ustedes deben manejar que este argumento esté en este rango. Debe ser mayor a menos 180 y menor a 180. ¿De acuerdo? Entonces es lo único que está haciendo aquí cuando tiene un signo menos por delante. Está sumando, restando al argumento más menos 180 grados. En otras palabras, el valor el fenómeno, ya sea voltaje o cociente, que tenga este valor, es el contrario cuando le sumas ese negativo, perdón, cuando le multiplicas ese negativo. En forma factorial lo que está haciendo es lo está sumando más menos 180 grados. En este caso lo vamos a sumar. Será 180 más 30, 210 grados, ¿no? Como sabemos, el argumento debe estar en este rango. Entonces, no puede tener este argumento. Lo que tal vez te va a lanzar la calculadora es lo siguiente: 50 de magnitud y menos 210 menos 360 es menos 150 grados. ¿De acuerdo? Eso. Pero si es para operaciones como en este caso, tiene un signo negativo por delante, ¿no? Entonces, al llevarlo
al otro extremo, el signo menos va a desaparecer y es prácticamente lo mismo, ¿no? Ahora, si tal vez has hallado una cociente aquí y necesitas la contraria, por ejemplo, entonces le puedes sumar y está a 180 grados. Es lo que simboliza el signo menos por delante. ¿De acuerdo? ¿Te quedó claro? Chao, ahora sí. A ver, vamos a hacer un ejercicio más y después tengo que retirarme, ¿sí? Se va a morir mi batería y no estoy en mi casa. ¿De acuerdo? Entonces, eh, aquí el señor X nos ha propuesto un ejercicio que es el siguiente. Mm, vale, ya hemos guardado esto. Lo pasamos. Ok, entonces, BDT. A ver, denme un cacho. Voy a dejar de compartir para descargar. ¿De acuerdo? Listo, entonces, mm, a ver si me ayudan a ver, si me ayudan a visualizar este ejercicio que no estoy entendiendo. Es el siguiente, primo. Ah, sí, por otra parte, me indica que la figura es esta. Entonces, lo que me indica es lo siguiente. Hallar el voltaje en la resistencia número 2, hallar el voltaje en la resistencia número 2 en el dominio del tiempo, ¿no? Si B de t es 16 en magnitud y seno de 4t, ¿no? Y R1 es 4, R2 es 1 ohmio, R3 es 6 ohmios, el capacitor es de un doceavo de faradio y el inductor es de 2 henrios. Y por otro lado, la cociente I de t es de 2 coseno de 4t. Listo, ya tengo todo. Voy a denotarlo, 16 seno de 4t. Ahora, aquí es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo varias fuentes de tensión y tienen distinta frecuencia angular, ¿no? Entonces, lo correcto, cuando tengan distinta frecuencia angular, es aplicar superposición. Ya saben qué es superposición, ¿no? No llevan en circuitos 1, donde debo apagar una fuente y hacer la prueba con la otra fuente, ¿no? Y así sucesivamente. En este caso, noten que tienen la misma frecuencia angular, ¿no? Entonces, para este caso, no sucede. Pero lo que sí tienen distinto es la función trigonométrica, ¿no? Aquí lleva una función seno y aquí coseno. Pero no hay ningún problema porque ustedes saben transformar, ¿no? En este caso va a ser 16 coseno de 4t. Como es una función seno, será menos 90, ¿no? Listo, ya tengo todo. Lo que ahora voy a hacer es redibujar. Ah, ahí. Entonces, redibujando, me va a quedar un circuito de esta manera. Noten aquí que
Este es el mismo nodo que este, ¿no? Todo lo que estoy marcando con negro es el mismo nodo. Está de más, ya, que esté dibujado de esta manera. Entonces yo lo dibujo a mi conveniencia. En este caso va a ser de esta manera. Y por último, la resistencia y el inductor. Ahora procede a denotar sus valores en fasor. En este caso, ya sabemos de dónde sale, entonces no hay necesidad de explicar. Es 16 en magnitud y en fase menos 90. Pero ojos, recuerden que ahora está con la misma función trigonométrica, ¿no? Listo, entonces procedamos, después 4. La impedancia capacitiva será igual a, de forma directa, 1 sobre, será igual a menos 3J, ¿no? Esta resistencia de aquí es igual a un ohmio. Por otro lado, aquí tenemos 6 y aquí el inductor 2 por la frecuencia angular que es 4. 4 por 2, 8. 8J. ¿De acuerdo? Y el circuito que yo debo, que me pedía, ver voltaje en la resistencia de 2 ohms, ¿no? Este voltaje me está pidiendo. Lo voy a denominar B2. Me está pidiendo B2 en el dominio del tiempo, ¿no? Listo, ya tengo todo. ¿Qué puedo aplicar y qué no puedo aplicar? Como ya sabemos, nos vamos por el método que a nosotros nos facilite el determinar, ¿no? ¿Qué determinar? En este caso, creo que me da una referencia ahí. Sí, nos da. Entonces, a veces nos da la referencia para que aplicamos un método de nodos, ¿no? En este caso, es el más rápido, ¿no? Si se puede apreciar. Pero también se puede hacer por transformación de fuentes, etcétera, ¿no? Listo, entonces, por el más rápido. En este caso sería B por el método de nodos, ¿no? Notamos que el voltaje, el nivel de tensión que haya de este nodo a este nodo es B sub 2 y es la incógnita que yo quiero hallar, ¿no? Entonces, B sub 2 sobre la resistencia de un ohmio más B sub 2, porque aquí igual está B sub 2 sobre 6 más 8J menos, ahora observamos que yo necesito, que estoy haciendo la sumatoria de cocientes prácticamente, pero las que salen del nodo, ¿no? En este caso, esta cociente de aquí es la contraria, ¿no? Nos habíamos olvidado de notar, es 2 en magnitud y en fase 0, ¿no? Listo, entonces la contraria será menos 2 en magnitud y en fase 0. Y por último, esta cociente de aquí. Como hay dos niveles de tensión, entonces va a ser más B2 menos 16 en magnitud y en fase menos 90 sobre la impedancia que existe entre esos dos niveles de tensión, que es 4 menos 3J. Y lo igualo a 0. ¿De acuerdo? Ahora el objetivo es determinar B sub 2, ¿no? Yo lo voy a hacer directo y ustedes lo pueden hacer paso a paso. B sub 2 es igual a 12 en magnitud y en fase 0, más 16 en magnitud y en fase 90, sobre 4 menos 3J. Todo esto sobre 1 más 1 sobre 6 más 8J, más 1 sobre 4 menos 3J. Calculando B2 es igual a 2 más 16 en magnitud y en fase menos 90, 4 menos 3J sobre 1 más 6 más 8J más 1 sobre 4 menos 3J.
Listo, entonces B sub 2 es igual a 3,8355 en magnitud y en fase menos 35,0248. Unidad de medidas efectiva, el voltio. Pero yo no requiero en forma fasorial, yo requiero en el dominio del tiempo. Entonces ya sabemos igual de dónde sale eso. Entonces B2 en el dominio del tiempo es igual a 3,8355 coseno de 4t menos 35,0248 grados. La de medidas efectiva, voltio. Y con esto hemos dado solución al problema. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda, pregunta sobre este ejercicio? ¿Hay alguna duda, pregunta, chicos, todos los que están presentes? Listo, entonces, creo que ya están en potencia, ¿no? En potencia, como modo de estudiar, tal vez pueden estudiar. Pueden estudiar la potencia compleja, ¿de acuerdo? La potencia compleja es lo que van a ver en circuitos AC. Simplemente es la potencia activa más o menos la potencia reactiva. ¿Qué elementos tienen la potencia activa? Fuentes de tensión, dependientes o independientes y más que todo resistencias. ¿Qué elementos tienen potencia reactiva? El inductor, el capacitor y fuentes de tensión y de corriente. ¿Mm? ¿Puede o no puede tener? ¿De acuerdo? Simplemente es eso para ir terminando la clase. Ahora si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla, ¿no? Si podría mostrar lo que hice al principio de la clase. Estuve en problemas y recién ingresé. Solo es mostrar, nada más. Lo voy a enviar al grupo. Puedes observarlo ahí. ¿De acuerdo? Ah, ya está bien. Sí, sí, está bien, entonces, gracias. Ya. Un ejercicio con admitancia. A ver. Me pregunto si será necesario, la verdad, porque ustedes recuerdan que la impedancia, perdón, la admitancia es igual al inverso de la impedancia, ¿no? Y esto se puede observar en muchas, ¿cómo les explico? En muchos factores, ¿no? Ejemplo, en este método de nodos, es prácticamente, estamos haciendo la sumatoria de admitancias, ¿no? Noten que la admitancia está presente aquí. ¿Cuál admitancia? Esta. La impedancia era un ohmio y por hecho su admitancia es igual a 1/1, ¿no? No sucede, no hay ninguna alteración aquí. Pero por este otro lado, observen que es la impedancia es igual a 6 más 8J, ¿no? ¿Dónde está esa admitancia? Su admitancia va a ser igual a 1/6 más 8J. ¿Dónde está esa admitancia? Está presente aquí, ¿no? 1/6 más 8J. Prácticamente aquí están las admitancias. ¿Notan? Esta es la admitancia de un ohmio. Esta es la admitancia de un ohmio. Esta es la admitancia que habíamos demarcado, la admitancia de 6 más 8J. Y esta parte de aquí es la admitancia presente aquí, ¿no? Entonces, no es tan de vitalidad la parte de admitancias, pero para la siguiente clase lo voy a preparar. En todo caso, ahorita se los comparto lo que hemos hecho en clase y si tienen más dudas me las hacen llegar y se las paso, ¿de acuerdo?
Entonces, con eso estaríamos viendo todo hoy. La siguiente ya arrancamos con potencias, ya saben que deben estudiar. Y nos vemos la siguiente clase, ¿de acuerdo? Ya les voy a proceder a enviar. Tienen también en el grupo